Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar dos componentes de Prime Faces, uno que se llama Select One Menu y otro que se llama Ajax, ¿de acuerdo? Espero que este tutorial les sirva mucho. En primera medida voy a crear nuestro bin. Entonces le voy a dar New Class y le voy a colocar Country City Bin, ¿de acuerdo? Perfecto, recuerden ustedes la clase anterior o el tutorial anterior, dijimos que para que se comporte como un bin es necesario que tenga dos anotaciones, una que se llama Manage Bin y otra que se llama View Scope, ¿de acuerdo? Adicionalmente debe implementar serializable y debe tener un constructor vacío, ¿de acuerdo? Esto es lo que necesita una clase Java para comportarse como un bin. De acuerdo, entonces en este momento vamos a ir a crear nuestra vista. Entonces vamos a la carpeta Web Content y vamos a darle New XHTML Page y le vamos a colocar el nombre que se va a llamar Select One Menu. Select One Menu, ¿de acuerdo? Le damos en Next y Finish. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya nuestra página XHTML. Vamos a colocarle nuevamente nuestra etiqueta para que funcione Prime Faces. Entonces primefaces.org/UI. Ya con eso tenemos todos los componentes de Prime Faces a nuestra disposición para poder utilizarlos. ¿De acuerdo? Como les decía en la clase anterior, es necesario encerrar todos los inputs dentro de un atributo, dentro de una etiqueta form. De lo contrario, no va a poder llegar el resultado a nuestro bin. Entonces, en primera medida, quiero que ustedes vean cómo se comporta el componente Select One Menu. Select One Menu. ¿De acuerdo? Y vamos a colocarle en primera medida una etiqueta sencilla, Select Item, de acuerdo. Entonces en Item Label es lo que el usuario va a ver, de acuerdo. Entonces en primera medida le voy a colocar seleccione 1 y el valor va a ser igual a 0. Adicionalmente voy a crear otro Select Item en donde va a mostrar los países. Entonces en primera medida voy a colocar Colombia, que el valor va a ser 1. El segundo voy a colocar Chile, el valor va a ser 2. Y finalmente voy a colocar a Ecuador con el valor 3. ¿De acuerdo? Como les venía diciendo, lo ideal es que cada uno de estos componentes tenga un ID, pero ustedes a medida que vayan avanzando y vayan tomando un poco de pericia se van a dar cuenta si es necesario o no colocarle un ID. Yo le voy a colocar Select Form, ¿de acuerdo? Entonces ejecutemos el servidor y miremos qué acabamos de hacer. Guardamos cambios y sencillamente lo que nos debe mostrar es un componente selector en donde se va a desplegar todos estos ítems. Entonces esperemos que suba al servidor correctamente. Muy bien. Nuestro proyecto se llama JSF Prime Faces. SelectOneMenu.xhtml. Vamos a esperar que cargue y como se dan cuenta tenemos un selector en donde se desplegó Colombia, Chile y Ecuador. Muy bien. Entonces si se dan cuenta, este funciona para colocar un solo ítem, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto no es lo más apropiado, esta no es el escenario que se va a presentar siempre, sino que vamos a tener que leer una lista completa, ¿de acuerdo? Entonces para eso vamos a comunicarnos con el bin.
Vamos a parar un poco este servidor. Y en country city bin vamos a tener que crear una lista de tipo country. Entonces vamos a crear un nuevo paquete que se llame co.edu.controller, no sino model. ¿De acuerdo? Y dentro de ese paquete vamos a crear una clase que se va a llamar country. Perfecto. Cuando hayamos creado la clase country, vamos a crearle dos atributos. Uno de tipo long, que lo vamos a llamar id, y uno de tipo string, que lo vamos a llamar name. ¿De acuerdo? Les recomiendo que realicen el constructor vacío y adicionalmente van a construir el constructor con los campos. Entonces vienen acá a la parte de source y buscan la que dice generar constructor usando campos. ¿De acuerdo? Y él le realiza el constructor. Adicionalmente, recuerden que es muy importante también generar los métodos get y set. Entonces generar get y set. Seleccionamos los campos y ya tenemos nuestros métodos get y set, el constructor vacío y el constructor con los atributos. ¿De acuerdo? Ya con esto vamos a poder ir a nuestro bin y vamos a crear una nueva lista. ¿De acuerdo? Entonces private list y va a ser de tipo country. A esa lista la vamos a llamar country list. ¿De acuerdo? Para que se pueda comunicar con la vista, recordemos que tenemos que generar los correspondientes get y set. ¿De acuerdo? Ya tenemos los get y set. Muy bien. Ahora, algo que no habíamos visto es que cada vez que se carga la vista, es decir, cada vez que yo tengo acceso a esta URL, este bin, por tener este alcance de tipo view, va a ir al constructor y a ejecutar todas las tareas que se encuentren dentro del constructor vacío. Entonces, en nuestro caso, vamos a llenar esta lista de tipo country. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a colocar this.countryList va a ser igual a new array list. ¿De acuerdo? Como yo sé cuántos países voy a almacenar, entonces sencillamente le voy a colocar el valor de 4. Listo. Y donde dice this.countryList vamos a agregar un nuevo país. ¿De acuerdo? Entonces esta lista necesita un nuevo objeto de tipo country. Entonces le voy a colocar new country y vamos a utilizar nuestro constructor con los campos. Entonces aquí sencillamente le voy a colocar el valor de 1 y el nombre va a ser Colombia. ¿De acuerdo? Así con otros 3 países que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Es importante que por favor modifiquen el valor del ID. ¿De acuerdo? Para un ejercicio que vamos a hacer posteriormente. Entonces voy a colocar 2, 3, 4 y los países que yo seleccioné son Chile, Ecuador y Perú. ¿De acuerdo? Esos son los países que yo quiero mostrar. Muy bien. Ahora vamos a enlazar esta nueva lista que acabamos de crear, que ya tiene datos, y se la vamos a pasar a nuestra vista. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a dejar este select item ahí para que nos muestre un label de seleccione 1, pero esto lo vamos a cambiar por una etiqueta que nos traiga la lista country list. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a cambiar esas etiquetas por una etiqueta que se llama fSelectItems. ¿De acuerdo? Este select items recibe un valor que es nuestra lista. Entonces, para hacer el llamado a nuestra lista, entonces voy a colocar country city bin punto country list. Entonces, como vimos en la clase anterior, sencillamente estamos haciendo el llamado al bin y adicionalmente con esta escritura de country list estamos haciendo el llamado al método get y set
de nuestra lista llamada country list, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nuevamente ejecutar nuestro proyecto a ver si efectivamente funciona. Esto lo ejecutamos. Bueno, perdonen un momento, acá es necesario no solamente para pasarle el valor, sino que vamos a colocar una variable. Esta variable va a hacer referencia a un ítem de esta lista, ¿de acuerdo? Entonces es como si ustedes tuvieran un objeto de tipo country. Esta variable le va a llamar C, ¿de acuerdo? En item label, ¿qué es lo que debo mostrar yo? Si ustedes se dan cuenta, en nuestra clase country tenemos dos atributos, uno que es ID y otro que se llama name, ¿sí? Cuando lo inicializamos acá, ¿qué dijimos? Que el ID de este country es 1 y que el nombre es Colombia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no queremos mostrar este valor. Este valor es que nosotros vamos a manejar por debajo de la aplicación. El usuario debe ver el name. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En el label le voy a colocar C. Esta C hace referencia a esta variable, ¿de acuerdo? Y esta variable a su vez hace referencia a un ítem de esta lista. Entonces le voy a colocar c.name. Y en item value le voy a colocar c.id. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir estos tres parámetros? Tenemos una variable c, que es en donde se almacena cada uno de los country de este listado. En el item label yo voy a mostrar de este objeto C, voy a mostrar name, y como valor le voy a pasar es el ID. Es decir, en Java no voy a manejar el nombre del country, sino el ID, ¿de acuerdo? Entonces guardamos los cambios y vamos a nuestra pantalla nuevamente. Como ustedes se dan cuenta, vuelven y aparecen nuestra lista, ¿de acuerdo? Solo que en este momento lo estamos manejando desde el bin, ¿de acuerdo? Ya no tenemos que tener uno por uno acá, ¿de acuerdo? Como lo estábamos haciendo anteriormente. Muy bien, ahora vamos a enlazar esta funcionalidad que acabamos de crear con un método Ajax, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso vamos a crear un nuevo select one menu. En este select one menu vamos a almacenar una lista temporal de ciudades, ¿de acuerdo? Entonces para eso vamos a bajar nuevamente el servidor y vamos a crear en nuestra paquete model una nueva clase que se va a llamar city, ¿de acuerdo? Esta clase city va a ser muy similar a la clase country, solo que para poder ligar nuestras ciudades a los países es necesario crear un nuevo atributo que le vamos a llamar ID country, ¿de acuerdo? Como hicimos con la clase country, vamos a crear el constructor vacío, vamos a construir el constructor con los campos y finalmente vamos a crear los métodos get y set para cada uno de los atributos. Seleccionamos los tres. Perfecto. Entonces tenemos nuestro constructor vacío, nuestro constructor con los atributos y los métodos get y set para cada uno de los atributos. ¿De acuerdo? Vamos a ir a nuestra clase country city bin y vamos a crear una lista de tipo city. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar city list. Adicionalmente vamos a crear una que se llama city temporal list. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer también? Tenemos que crear los correspondientes métodos get y set. Ya teniendo esto, entonces vamos a hacer aclaraciones acerca de lo que vamos a realizar. CityList va a mantener la lista de todas las ciudades que se encuentran registradas, digamos en este caso nuestra base de datos que es en memoria, mientras que CityTemporalList
es la que vamos a visualizar acá, ¿de acuerdo? Entonces cada vez que seleccionemos un país, vamos a realizar un llamado a la clase Java para que nos cargue las correspondientes ciudades del país que seleccionamos, ¿de acuerdo? Entonces para eso, en el constructor vamos a crear nuestra lista de ciudades. Entonces this.citylist new array list. Como yo ya sé cuántas voy a realizar, entonces le voy a colocar 16. Por cada país le voy a colocar 4 ciudades, ¿de acuerdo? Entonces en this city list vamos a agregar una nueva ciudad, .add, y le voy a colocar new city. Vamos a utilizar nuevamente el del constructor, ¿de acuerdo? Entonces en el campo ID es necesario que coloquemos un ID único para la ciudad. Le voy a colocar 1L. En el nombre voy a colocar la etiqueta de la ciudad, en este caso Bogotá, y esta es la parte, digamos, que es más importante. De esta manera, en donde dice ID Country, vamos a relacionar que la ciudad de Bogotá pertenece al país de Colombia, ¿de acuerdo? Entonces aquí en donde dice ID Country le vamos a hacer 1L, y ese 1L hace referencia a este 1L de Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, como les venía diciendo, vamos a crear todas las ciudades que yo tengo en este momento. Acá cambia únicamente el valor del ID City y el label, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar Cali, Medellín y Pasto, ¿de acuerdo? 4 ciudades. Estas son las ciudades para el país de Colombia. Ahora voy a agregar un nuevo sitio, va a ser 5. Y ahora, como voy a hacer referencia a Chile y Chile tiene ID 2, entonces voy a modificar acá el valor a 2, ¿de acuerdo? Y las ciudades de Chile que he seleccionado son Santiago, y voy a colocar otras 2, perdón. Más bien le voy a colocar únicamente a 3, ¿de acuerdo? Entonces acá serían 12, 5, 6, 7, Santiago, Concepción y Valparaíso. ¿De acuerdo? Esas son las ciudades para el país de Chile. Para Ecuador vamos a hacer el mismo proceso. Entonces acá debería cambiar el valor a 3. Acá seguimos el consecutivo, 8, 9, 10. Y acá sencillamente vienen los labels o los nombres de las ciudades. Entonces los que seleccioné para la ciudad de Ecuador son Quito, Cuenca y Guayaquil. De acuerdo, ya vamos a terminar esto. Y para el país de Perú debería cambiar el valor a cada 4 porque es el ID del country. Y acá vamos a seguir con el consecutivo: 11, 12, 13. Y las ciudades son Lima, Arequipa y Ayacucho. Muy bien, en este momento ya tenemos cargadas todas las ciudades. Podríamos tratar de desplegarlas en nuestro nuevo Select One menú. ¿De acuerdo? Voy a copiar esto por acá. Y voy a colocar un nuevo fselect items. El valor, por supuesto, va a ser en este caso el de city list.
la variable, para que ustedes no se confundan, le voy a colocar city en item label y el item value. ¿De acuerdo? Nuevamente, el valor que yo quiero mostrar del objeto city es name, y el valor que yo quiero manejar por Java va a ser del objeto city, va a ser id. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo esto, vamos nuevamente a ejecutar nuestro proyecto a ver si funciona. Muy bien, ¿cuál es la idea? Que cada uno de los países aparezca y adicionalmente aparezcan todas las ciudades. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos nuestros dos selectores. El primero tiene los países y el segundo tiene todas las ciudades. ¿De acuerdo? Sin embargo, el ejercicio no es el correcto, porque nosotros queremos que cuando seleccione Colombia me aparezcan únicamente las de Colombia. Cuando seleccione Chile, únicamente me aparezcan las de Chile. Entonces, para realizar ese proceso tenemos que hacer un par de ajustes. En primera medida, vamos a ir a nuestra vista y acá no vamos a utilizar city list, sino que vamos a utilizar city temporal list. ¿Eso por qué? Porque en el array o en la lista que temporal list vamos a almacenar exclusivamente las de un país, mientras que en city list vamos a almacenar todas las ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, ahora venimos con una nueva etiqueta que se llama p2.ajax. ¿De acuerdo? Este ajax se va a ejecutar cada vez que uno seleccione un ítem. Entonces, le voy a colocar un action listener, un método listener. Ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente: este método ajax sencillamente no va a ser percibible por el usuario, únicamente se va a ejecutar por debajo y va a realizar alguna acción. Entonces, voy a utilizar country city bin y le voy a agregar un método que se va a llamar handle country chain. ¿De acuerdo? Este método por el momento no está escrito. Bueno, adicionalmente vamos a colocarle un process. ¿Para qué utilizo yo un process? Digamos que en este formulario no va a ser tan evidente, pero cuando nosotros tengamos muchos componentes no es necesario procesar toda la pantalla. Entonces, si nosotros con este Ajax no le estamos diciendo que vamos a procesar, sencillamente él va a procesar toda la pantalla. Entonces, para eso es necesario colocarle un ID y le voy a colocar select one menu counter. ¿De acuerdo? Entonces, con el atributo process le voy a decir que exclusivamente me procese este componente. No es necesario procesar los demás componentes, solamente proceso este. ¿De acuerdo? Y finalmente le voy a colocar que actualice otro componente, que va a ser select form, pero ahora vamos a actualizar esta lista para saber qué lista nueva nos cargó este método. ¿De acuerdo? Entonces acá le voy a colocar un ID some city. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos colocado en esta línea? Un nuevo componente que se llama Ajax, que va a ir a un método que se llama handle country chain cada vez que seleccione yo un nuevo ítem de este componente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando él realice este proceso? Únicamente va a procesar este componente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque le acabamos de decir en process que únicamente procese ese componente. Y finalmente va a actualizar este select one menu para que sencillamente nos muestre una nueva actividad o cuál fue la lista que se cargó en este método. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a nuestro bin a crear este método, handle country chain. Entonces ya en el bin vamos a crear un nuevo método, handle country chain. ¿De acuerdo?
Bueno, me faltaba una parte muy importante. Nosotros en la vista no estamos capturando en ningún momento el valor ni de country ni de city. Entonces voy a crearles, perdón, para que ustedes no se confundan, voy a crear en el bin dos nuevos atributos que se van a llamar ID country y ID city, ¿de acuerdo? Entonces este ID country va a recoger el valor de este selector y este ID city va a recoger el valor que nos envíe este segundo selector, ¿de acuerdo? Entonces generamos los getter y los setter, los métodos get y set, para poder recibir el valor y se lo vamos a asociar en la vista. Entonces el componente select one menu tiene un atributo que se llama value, que es por el medio del cual vamos nosotros a enviar nuestro valor. Entonces vamos a enviárselo a qué valor, a country city bin punto id country, ¿de acuerdo? Asimismo vamos a colocarle este valor a city, pero no va a ser id country sino id city, ¿de acuerdo? Listo. Ahora ya tenemos nuestro método handle country chain. De esta manera vamos a validar que cuál es el valor que nos han enviado este select one menu, ¿de acuerdo? Entonces sencillamente vamos a ir a este método y vamos a hacer la siguiente pregunta: this.id country diferente de nulo y además diferente de 0. Si esta condición se cumple, entonces vamos a realizar la correspondiente validación o el correspondiente llamado a cada uno de los cities para verificar si corresponden a ese país. Entonces this.temporalList va a ser igual a new arraylist, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer un método for. Vamos a hacer un método for sobre una lista de tipo city, que es CityList. CityList contiene todas las ciudades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizar la siguiente pregunta: si c.get id country, es decir, el ID del país, es equivalente a this.id country, es decir, este ID country es el que nos enviaron de la vista. Entonces, si eso se cumple, este city temporal list va a agregar ese objeto de tipo city, ¿de acuerdo? Entonces revisemos un poco qué estamos haciendo. Acá estamos haciendo un método for en el cual estamos recorriendo nuestra lista de tipo CityList, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Cada vez que nosotros ingresamos a uno de estos de este for, vamos a verificar si el ID country, es decir, el ID del país, es igual al ID country que nos enviaron de la vista. Si es así, entonces la lista city temporal list agrega la lista, agrega el objeto de tipo city, ¿de acuerdo? Así únicamente va a llenar los correspondientes al país que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que hay que hacer. Muy bien. Si ustedes necesitan hacer más validaciones, etcétera, pues lo pueden realizar por medio de la clase Java. Muy bien. Vamos a verificar que efectivamente funcione nuestro método. Entonces vamos al server y vamos a subir nuevamente el servidor. La idea es que cuando seleccionemos un objeto un ítem del primer selector, vaya y nos cargue los siguientes. Entonces, para verificar efectivamente que funciona,
vamos a colocarle un pequeño punto de interrupción acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos nuevamente a nuestra pantalla, recargamos y tenemos nuestros dos selectores. Muy bien, cuando yo seleccione Colombia se va a disparar el evento Ajax. Si se dan cuenta, acá se disparó el evento Ajax. Venimos a nuestro ID y nos vamos a verificar cuál fue el dato que nos llegó de ID Country. En ID Country tenemos el valor 1, ¿de acuerdo? Entonces 1 corresponde a Colombia. Verifiquemos. Muy bien, nosotros seleccionamos Colombia, entonces el valor llegó correcto. Ahora, la primera validación vamos a ver si la va a pasar. ID Country es diferente de nulo, sí. Y además es diferente de 0, sí, correcto. Entonces va a poder realizar el siguiente proceso. City-list en este momento está en nulo y le colocamos con New Array List la opción de poder agregar nuevas ciudades, ¿de acuerdo? Empezamos a hacer el for. Se hace la primera pregunta: ¿el ID Country de esta ciudad es igual al ID Country que nos enviaron? Si eso es correcto, vamos a seleccionarlo todo y le vamos a dar Control Shift I y acá nos dice que es correcto, entonces va a ingresar, agrega una ciudad, agrega otra y ya después deja de agregarlas, ¿de acuerdo? Vamos a dejar que ejecute finalmente todo y vamos a volver nuevamente a nuestra vista a ver si efectivamente cargó los que necesitábamos. Perfecto. Seleccionamos Colombia y cargó Bogotá, Cali y Medellín, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitarle este punto de interrupción y vamos a verificar si efectivamente funciona. Seleccionamos Chile y nos cargó los de Chile. Seleccionamos Ecuador, nos cargó los de Ecuador y vamos a seleccionar Perú y nos trajo los de Perú, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como un plus adicional vamos a colocarle acá en la vista una condición especial para que se mantenga inhabilitado este selector hasta que haya algo bien seleccionado acá. Entonces vamos a colocarle un disable. Entonces yo quiero que lo deshabilite cuando este ID Country o sea nulo o sea igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque implica que ha colocado seleccione 1, ¿de acuerdo? Entonces le coloco deshabilítelo cuando country_city_bin.id country sea equivalente a nulo o sea equivalente a 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Como yo le dije que actualice este componente cada vez que se ejecute el Ajax, entonces cuando se ejecute el Ajax él va a venir a actualizar todo este componente, entre esos el valor, si lo habilita o no lo habilita, y lógicamente la lista, como ya nos dimos cuenta, ¿de acuerdo? Entonces voy a guardar los cambios que hicimos y vamos a ejecutar o a refrescar nuestra página. Si se dan cuenta, aparece inhabilitado. Seleccionamos Colombia y como ya tiene una lista, entonces no la carga, no la habilita. Vamos a seleccionar el que dice seleccione 1. Como se dan cuenta, nuevamente aparece inhabilitado, ¿de acuerdo? Entonces espero que les haya servido este video tutorial. En la próxima sesión nos veremos con un nuevo ejercicio para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Hasta luego.